La última es el scan. ¿Qué hace el scan? Entonces, el scan es como una manera de ir guardando traza de cómo se calcula el reduce. Entonces, trato de explicarlo rápidamente. Si el reduce left, ¿qué hacía el reduce left? Empezaba con 100, luego más uno da 101, más 4 da 105, más 9 da 114. Entonces, el scan lo que hace es ir guardando los acumulados con cada uno de esos reduce. ¿Ya quedó más o menos especificado? Bien. Si el reduce era right, entonces la cosa era al revés, empezaba con 100, luego 109, luego 113, luego 114. Entonces es como guardar esta lista en este orden, en orden de derecha a izquierda. Ese es el scan right. Y lo que queremos programar ahorita es scan left y scan right, que haga un scan paralelizado. Entonces aquí diera la impresión que no se pudiera, porque para calcular 101 tenía que tener el 100. Para el 105 era el resultado de 101 más 4. El 114, entonces como que necesito el anterior para calcular el siguiente. Entonces, ¿cómo paralelizo eso si hasta que no tenga el anterior no puedo calcular el siguiente? O sea, no era como el otro que era f de esto y f de esto con el map. Y eran todos independientes. Entonces, todos esos maps se pueden hacer en paralelo. Todas esas fs. O el reduce. Entonces, no, como son solo sumas, entonces puedo hacer esta suma, esta suma, esta suma, esta suma y luego sumo todo eso. Pero este, que es como el orden es importante, ¿cómo hago para paralelizar eso? Esa es, esa es la clave de este pedacito que les voy a exponer aquí. Eh, entonces les voy a contar cómo hacen para paralelizar el scan. ¿Mm? Primero, miremos cómo es un scan secuencial. Entonces, el scan secuencial, entonces recibe un arreglo, el scan left, el elemento del acumulado, el inicial, el A sub 0, la operación binaria asociativa y el arreglo donde va a quedar la respuesta, va a hacer algún arreglo. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a rellenar el arreglo de salida con la respuesta. Ahora, en el arreglo de salida, si en la entrada había 3, en el arreglo de salida hay 4 elementos, porque empiezan con el acumulado y luego el acumulado más la suma con el primero, más la suma de los dos primeros, más la suma de los tres. O sea, hay un elemento más que el que hay en el arreglo original. Entonces, en la salida hay un elemento más que el que había en la entrada. Entonces, se supone que yo recibo la entrada del arreglo el acumulado, la función binaria y el arreglo de salida, donde va a quedar eso. Y entonces yo digo, bueno, en el primer elemento del arreglo de salida va a quedar el acumulado, porque eso empieza con A sub 0. Y luego de ahí en adelante, en A voy a tener el acumulado. Entonces, de I0 hasta el largo del arreglo, entonces voy a ir acumulando en A F del acumulado anterior con la nueva entrada. Y ese me da el nuevo acumulado. ¿Cierto? Y entonces el nuevo acumulado lo pongo en la posición I. Digo I igual I más 1 y en la posición I pongo el nuevo acumulado. Y ahí voy poniendo. Y ahí va quedando el acumulado de esa función. Ese es scan secuencial. Podríamos paralelizar scan left suponiendo que f es asociativa al punto de lograr un algoritmo mucho más rápido que el secuencial, es la pregunta. Entonces, a primera vista parece que no, porque el valor de cada elemento en la secuencia depende del valor anterior. Entonces, parece necesario esperar el resultado previo para poder calcular el actual. Y entonces parece necesario que se hagan n pasos antes de poder dar una respuesta, sin importar el paralelismo con que contemos. Luego, inicialmente uno diría, no se puede. Pero recordemos que los arbolitos se hicieron para hacer cosas maravillosas. Y entonces la idea es utilicemos resultados intermedios, o sea, hagamos un poco más de trabajo, pero paralelicemos, lo cual compensa los cálculos de más. Entonces, esa es la idea que quiero mostrarles aquí. Como ya paralelizamos map y reduce, si lográramos expresar scan usando map y reduce, tendríamos una primera versión paralela. Esa es la primera aproximación. ¿Sí? Entonces, recordemos que hacían map y que hacían reduce. O sea, map recibía un arreglo y le hacía el map de f.
reduce, recibía un arreglo y le hacía y devolvía el acumulado de aplicarle F binariamente a todos ellos. Entonces, ¿cómo se podría hacer el scan? El scan sería más o menos así. Eh, yo tengo en la entrada mi arreglo con los valores, el A sub 0, el acumulado inicial, mi función para acumular y el arreglo de salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a definir una función de alto orden que se llama f sub i, pero ahí se llama fi. Es la función que, dado cualquier entero, devuelve el resultado de haber hecho reduce al arreglo entre la posición cero y la posición i. O sea, reduce hace, perdón, fi hace reduce del arreglo entre la posición cero y la posición i, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un map, o sea, vamos a aplicarle fi a cada elemento del arreglo de entrada. Y eso lo coloco en el arreglo de salida. Entonces, ¿qué me va a quedar en el arreglo de salida? Fi eh, de lo que hay en la entrada cero, que es entonces sumar, hacer reduce de la entrada cero hasta la cero. En la posición uno reduce de la entrada cero hasta la uno. En la posición 2 reduce de la entrada cero hasta la 2. Y en la posición n-1, la posición de la entrada cero hasta n-1. O sea, tengo todos los reduce, todos los resultados. Ahora lo único que me falta es eh, poner, poner el último. O sea, en la salida, en el último más uno, poner la última operación del último con la entrada en el último. Y ya hice, y ya hice reduce, ya hice scan. Ahora, ese scan parece secuencial, pero es un scan. Si este map es el map paralelo y este reduce es un reduce paralelo, entonces todo lo que se está haciendo aquí se está haciendo paralelizado. Entonces ya tenemos una versión paralela de scan left. ¿Qué tan buena? Habría que mirar. Scan paralelo. Scan paralelo. Mm, ¿dónde está el scan? Ven que diga scan por aquí. Bueno, no, no tengo esta versión por aquí para mostrarlas. Pero es que quiero llegar a donde quiero llegar, que es ver cómo paralelizar. Entonces, ¿cómo paralelizar el scan? Entonces, la idea es utilizar unos arbolitos como los del reduce. La idea es que yo tengo este vector o este arreglo 13850 y quiero hacer scan, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería hacer el scan? Digamos, con la suma. Entonces, ¿qué haría la arreglería? Tengo que sumar 1 con 3, ¿cierto? Y eso me podría dar este 4 de aquí, ¿cierto? Luego tendría que sumar el 4 con el 8 para que me diera el 12, y luego tendría que sumar el 12 con el 50 para que me diera 62, ¿cierto? Y si mi A sub 0 era 100, entonces me daría 101, 104, 102 y 162 el scan. Pero entonces la idea es, vamos a hacer, vamos a hacer un proceso que me crea unas estructuras intermedias para poder después paralelizar el scan. Entonces, cojo mis numeritos y creo mi árbol con los numeritos que creo. Tengo mi árbol. Entonces ahora empiezo la función que hay que operar entre uno y 3 y aquí pongo el resultado. Digamos que es la suma, entonces me da 4. La función que hay que operar entre 80 y 50, entre 8 y 50 me da 58. Y si tuviera que hacer entre estos dos sería 62. ¿Listo? Ahí no he hecho scan porque, de hecho, no he usado el acumulado para nada. Pero de alguna manera ya tengo un poco resultados intermedios que me pueden servir. Y luego, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea luego es, en paralelo, hacer muchas cosas.
como el acumulado inicial era 100, entonces la idea es que yo pueda calcular este 101, este 104, como ya tengo el 4, debería poder calcular este 104 en paralelo. Como ya tengo este 62, perdón, como ya tengo este 8 aquí, debería poder calcular este 112. Bueno, con este 104 de aquí, ahorita miramos cómo. Y este 162 debería poder calcularlo. eh, la idea es que yo haga algo para poder calcular esas cosas en paralelo. Pero la idea es crear esos arbolitos que hay ahí. Voy a tratar de explicarles. No sé si vaya a alcanzar a explicarles. Vamos a hacer una cosa porque es que miren la hora que es. Este, este, esta idea, quiero que la revisen en sus casas y en la próxima empezamos con esta idea. ¿Sí? En la próxima empezamos con esto de entender este scam, cómo se paralizó. No queda mucho, pero siempre queda. Entonces, para hacerlo a la carrera no quiero. Entonces, nos queda pendiente hacer este scan. ¿Cómo paralizamos scan? O sea, desde aquí. Entonces, miremoslo para la próxima clase. No, no, a la carrera no quiero. Prefiero cerrar ahí